Mi nombre es Zhou Yi y soy de China. Aunque se dice que hay libertad de religión en mi país, la realidad es muy diferente. En septiembre de 2002, tras compartir el Evangelio, fui arrestado por la policía y sometido a brutales torturas que pusieron a prueba mi fe de maneras inimaginables. Desde golpes y amenazas hasta privación del sueño y humillaciones constantes, cada momento fue una lucha por mantenerme firme en mi creencia. A pesar de la extrema presión para que traicionara a mis hermanos en la fe, me aferré a la convicción de que Dios estaba conmigo, que me permitió sobrevivir a esta prueba sin traicionar mis principios. En una noche de septiembre del 2002, un compañero y yo regresábamos después de compartir el Evangelio. De repente, 2 hombres se nos aproximaron, uno por cada lado del camino, con linternas en sus cabezas. Nos deslumbraron con esos potentes focos y nos rodearon. Uno mostró una identificación y exclamó: ¡somos la policía! Agarraron mi maletín del canasto de la bicicleta y nos ordenaron ponernos en cuclillas para una revisión. Sentí un gran nerviosismo, incierto sobre cómo nos manejarían. En silencio elevé una oración pidiendo valentía a Dios. Sin importar lo que sucediera, no quería fallar como Judas. Comprendía que debía confiar y tener fe. Solo así mantendría firme mi testimonio, incluso si eso significaba sacrificar mi vida. Los agentes nos empujaron bruscamente hacia su vehículo. Aprovechando un momento de distracción, aplasté mi localizador contra el borde del asiento. Lo destruí y lo oculté debajo. Ya en la estación, nos condujeron a una oficina donde alguien alzó mi localizador roto y vociferó: ¿quién te permitió destrozarlo? Acto seguido, un grupo de 5 o 6 personas me rodeó y comenzó a golpearme. Después de recibir una serie de golpes brutales, me arrojaron contra un banco con tanta fuerza que se partió. Me alzaron y me lanzaron de nuevo. Veía estrellas y sentía un dolor intenso en todo el cuerpo. Continué orando a Dios, suplicándole que me diera fortaleza para soportar el sufrimiento. Luego, un oficial tomó mi identificación y me preguntó mi nombre, a lo que respondí señalando que estaba escrito allí. Me miró fijamente y amenazó: responde o te golpearé la boca. Ignorando su amenaza, tomó un cable de plástico tan grueso como un palillo de comida china y lo apretó alrededor de mi cuerpo, comenzando por los pies. Luego me colgaron una roca al cuello y me obligaron a permanecer de pie. Respirar se hacía difícil, era una tortura. Continuaron interrogándome: ¿quién es tu líder? ¿Dónde predicas? ¿Con quién has conversado? Al mantenerme en silencio, uno golpeó la roca con un zapato, mientras otros la azotaban con palos y me amenazaban. Al persistir en mi silencio, algunos me derribaron a patadas y me quitaron el cable. Uno se arrodilló sobre mi espalda mientras pasaba mi mano derecha por encima del hombro y la izquierda detrás de la espalda. Las juntaron y me esposaron. Tiraban de mis brazos hasta quebrarlos, causándome un dolor que me hacía sudar. Luego agarraron mis brazos, me tiraron con fuerza, amarraron el cable a las esposas en mi espalda y estiraron mientras me presionaban para que hablara. Introdujeron más zapatos forzosamente entre mi espalda y las esposas. El dolor en los brazos era tan intenso que parecían partirse en 2. Era una punzada aguda y caí al suelo. Me levantaron y no cesaron en su demanda de información. Pensé: si continúan torturándome así, acabaré muerto o irreconocible. Mi miedo aumentaba a medida que clamaba continuamente a Dios: Señor, concédeme fe y resolución para enfrentar esto. Deseo permanecer constante en mi testimonio frente a Satanás. Las enseñanzas de Dios me brindaron convicción y valor, convenciéndome de que Él me fortalecería a través de esta prueba. Era crucial sostener mi fe y testificar sobre Dios para deshonrar a Satanás. En efecto, mi fe estaba puesta en el Dios Todopoderoso, el gobernante de todo el cosmos. Si Dios decidía que no era mi hora de morir, entonces la policía no tendría el poder de quitarme la vida.
Resistí las torturas de la policía toda la noche sin divulgar ninguna información. Uno de ellos me insultó diciendo: «Eres un obstinado», y luego se marchó. En silencio agradecí a Dios. Transcurrieron aproximadamente 2 horas. Había estado esposado tanto tiempo que mis muñecas se habían hinchado y perdido toda sensibilidad en las manos. Cuando vinieron a retirarme las esposas, estas estaban tan incrustadas en mi piel que dificultaban su extracción. Uno me sujetaba firme mientras otro forzaba mis brazos juntos. El dolor me hacía sudar, mis dedos estaban tan inflamados que no lograba separarlos. Lucían morados y oscuros como un berenjena madura. Luego me condujeron a un pasillo lleno de celdas de metal. Quedé atónito al ver a la hermana mayor que me hospedaba y a su esposo, ambos septuagenarios, enjaulados y visiblemente debilitados. Ella parecía extremadamente frágil, casi sin energía, y su esposo mostraba una expresión de resignación. Fue devastador ver a estas personas mayores sufrir de tal manera, y no pude contener las lágrimas. Me ordenaron desnudarme, dejándome únicamente en ropa interior, y me empujaron dentro de una celda, cerrando la puerta y exigiéndome permanecer de pie sin cerrar los ojos, ni recostarme en la pared. 4 oficiales se turnaban para vigilarme en parejas. Constantemente golpeaban los barrotes con varas metálicas, y mi corazón latía fuertemente debido al estruendo. Me sentía al borde del colapso, como rodeado de demonios en el infierno. Pensaba: si me mantienen aquí más de unos días, aunque no me golpeen, este tormento me volverá loco. Moriré en este lugar. Si fallezco, ¿cómo se las arreglarán mi esposa y mis hijos? Cuanto más reflexionaba, más lloraba. Dándome cuenta de que mi corazón se distanciaba de Dios, rápidamente elevé una oración. Señor mío, por favor, otórgame fe y coraje. Permaneceré firme por ti en esta prueba. Las enseñanzas de Dios fortalecieron mi fe y entendí que Él permitía mi padecimiento, lo cual era una muestra de su amor. Solo a través de este desafío y sufrimiento, mi fe y mi devoción podrían fortalecerse. Esto era un regalo divino. Dios me estaba elevando, dándome la oportunidad de demostrar mi fidelidad ante Satanás. Este pensamiento eliminó mi miedo y me llenó de resolución para soportar y complacer a Dios. Al siguiente día, fui llevado a una sala de interrogatorios donde 7 u 8 agentes me arremetieron, esposando mis manos a unas barras de hierro, dejándome suspendido en el aire. Uno de ellos me interrogó de manera amenazante: ¿quién es tu líder? ¿Dónde vive? ¿A quién has convertido? ¡Habla! Tan pronto nos reveles todo sobre tu congregación, te soltaremos. De lo contrario, tu agonía será interminable. Podemos golpear a muerte a los fieles sin consecuencias legales. Luego, un policía me forzó a abrir un ojo. Me escupió con furia en él y todos estallaron en carcajadas macabras que parecían venir directamente del abismo. Aterradora. Al persistir en mi silencio, un agente delgado tomó una barra de plástico de 1 metro y del grosor de un rodillo de cocina y me golpeó el abdomen. Por la fuerza del impacto, mi cuerpo se balanceó hacia atrás y el agente detrás de mí me pateó. Mi cuerpo oscilaba adelante y atrás contra las barras de hierro, haciendo que las esposas se incrustaran aún más en mi piel. El dolor era tan intenso que no podía evitar gritar. Un policía me gritó: ¿vas a hablar o no? ¡Escupe ya! Seguí en silencio. El agente delgado alzó la barra de plástico y la estrelló contra mi cabeza, dejándome aturdido. Mi vista se nubló y perdí el conocimiento. Al recuperarlo, yacía en el suelo mientras me rociaban agua fría en la cara. Los policías, al notar que había recobrado la conciencia, me arrastraron de vuelta a la celda y me encerraron. Me tendí en el suelo, retorcido de dolor, inmóvil. La cabeza me zumbaba y el dolor era insoportable. Al tocarla con la mano, sentí un bulto enorme y oré en silencio a Dios: Señor, por tu gran poder he sobrevivido a este día. Gracias te doy.
En el tercer día iniciaron una serie de torturas por turnos para debilitarme. Me forzaban a permanecer de pie en la jaula, sin descanso ni permiso para cerrar los ojos, y cada día me proporcionaban apenas medio tazón de arroz húmedo. Estaba completamente exhausto y en momentos de extremo cansancio me dormía de pie. Sin embargo, los policías hacían retumbar los barrotes con una barra metálica, lo que me sobresaltaba y me mantenía constantemente en alerta. Además, me golpeaban con un palo de bambú de 3 metros de largo. No había dónde ocultarse en esa jaula. Estaba lleno de moretones y dolorido por todo el cuerpo. Mis pies estaban hinchados y adormecidos, y al estar de pie y descalzo sobre las baldosas frías, mis talones se resquebrajaban y me causaban un dolor intenso. En una ocasión el cansancio fue tal que no resistí más y caí dormido al suelo. Los policías entraron en la jaula armados con una mopa y me golpearon unas 12 veces. Me protegí la cabeza con los brazos, lo que resultó en manos extremadamente hinchadas y un dolor casi insoportable en la cabeza. No cesaron hasta que se agotaron y me ordenaron ponerme de pie. Me sentía absolutamente miserable y temía que continuaran torturándome hasta la muerte. No deseaba pasar ni un minuto más allí. Con una uña marcaba rayas en la pared por cada día transcurrido, esperando ser liberado pronto de aquel tormento. Me cuestionaba: si no les digo nada y esto continúa, ¿cuánto más podré resistir? ¿Qué más inventarán para torturarme? Si revelo, aunque sea un poco, quizás me liberen y no tendría que soportar más esto. No obstante, si hablo, me convertiría en un traidor como Judas, lo que sería una ofensa grave hacia Dios. ¿Quién me condenaría? Me sentía extremadamente afligido y no podía dejar de llorar. Entre lágrimas rezaba: Dios mío, honestamente ya no puedo más, pero no puedo traicionar a los hermanos ni a ti. Te suplico que me des fe y fuerza para permanecer firme en mi testimonio en esta prueba. Sabía que el carácter de Dios es intransigente con la traición y que en ningún caso podía convertirme en un Judas y traicionarlo. Luego recordé que cuando me arrestaron, la policía confiscó un libro con las palabras de Dios y un cuaderno. Si me mantenía firme sin confesar, me someterían a torturas aún más brutales y podría enfrentar la muerte. Me sentía cada vez más desdichado y atrapado en un dilema. De repente pensé que si negaba ser creyente, tal vez dejarían de interrogarme y torturarme. Así, el sufrimiento sería menor y tal vez me liberarían. Al llegar el cuarto día, los oficiales me trasladaron a un cuarto de interrogación y declararon: será mejor que nos digas algo. Cuanto antes hables, más pronto serás libre. Añadieron que el hermano más joven que había sido arrestado conmigo ya había confesado todo y que lo habían dejado volver a casa. Luego sacaron un libro con palabras de Dios, una Biblia y mi cuaderno y me preguntaron si me pertenecían. No les di respuesta. Uno de ellos me propinó varias patadas en el muslo y me retorció el pecho con fuerza mientras me interrogaba con desprecio. Respondí: ya le dije que encontré esas cosas en ese maletín. No soy un creyente. No me creyeron y procedieron a golpearme con bofetadas, puñetazos y patadas. Me encerraron de nuevo en la jaula y me exigieron que permaneciera de pie. Sentía una gran ira y frustración. Nunca imaginé que aún negando ser creyente me retendrían sin liberarme. Después de pasar días y noches en pie, estaba extremadamente agotado y no sabía cuánto más podría resistir. La amargura era intensa. Oré repetidamente a Dios. Necesitaba sentir su presencia constantemente. Cuando mi sufrimiento alcanzaba un punto crítico, los oficiales tomaron un ejemplar de Seguir al Cordero y cantar nuevos cánticos y un cuaderno. Me hicieron abrir la Biblia y copiar un pasaje 5 veces. Entendí que buscaban comparar mi escritura para usarla como evidencia en mi contra. Así que deliberadamente alteré mi caligrafía mientras escribía. Mientras copiaba,
Cantaba un himno en el silencio de mi corazón, y cuanto más cantaba, más emocionado me sentía. En mi momento más débil, Dios permitió que sus palabras llegaran a mis manos. Estaba profundamente agradecido. Esto fortaleció enormemente mi fe y disipó toda la desdicha que había sentido. Me brindó la confianza para mantenerme firme en mi testimonio de Dios durante la persecución del Partido Comunista Chino. En ese momento rompí en llanto y oré fervientemente. Dios mío, en mi mayor desolación me has sostenido y nutrido con tus palabras que me han dado fe y valentía. Dios mío, te doy las gracias de corazón. Ahora comprendo que mi sufrimiento tiene un propósito. No quiero fallar en tus sinceras intenciones para conmigo, sino dar un testimonio contundente de ti frente a Satanás. El 9 de septiembre, 2 agentes entraron en mi celda y me presentaron una botella de agua con un líquido transparente. Con una sonrisa me incitaron. ¿Qué tal? Debes tener mucha sed, ¿verdad? Vamos, toma un poco. Al observar sus sonrisas maliciosas, me di cuenta de que era otra de sus artimañas. Temía que beber ese líquido me dejara confundido y terminara traicionando a mis compañeros involuntariamente. Me negué con un gesto de cabeza. Su enfado fue instantáneo. El más delgado agarró mi antebrazo derecho, retorció el izquierdo detrás de mi espalda y con su otra mano me presionaba el cuello mientras me empujaba hacia la sala de interrogatorios. Nos seguían al talón 5 o 6 oficiales más. Me tiraron al suelo boca arriba. Clamé a Dios con urgencia. Señor, estos policías han intentado que beba algo sospechoso y temo que podría acabar revelando detalles de la iglesia. Te pido protección. Prefiero morir antes que traicionar a mis hermanos o a ti. Tras mi plegaria, sentí cómo mi valor se reforzaba. 4 oficiales me inmovilizaban con un pie sobre mis manos y piernas, mientras otro corpulento me sostenía la cabeza. Uno más intentaba verter el líquido de la botella en mi boca. Al resistirme, buscaron una barra metálica gruesa para forzar mis dientes y hacerme tragar. Luché con todas mis fuerzas y finalmente logré escupirlo. El corpulento entonces me golpeó la cara varias veces y los otros me pisaron las manos y los brazos, haciendo que la sangre se acumulara en mis extremidades. Estaban adormecidas y me dolían tanto que apenas podía respirar. Apreté los dientes y soporté, mientras internamente suplicaba la protección del Dios Todopoderoso. Poco después, el dolor comenzó a ceder. Los policías seguían pisoteándome furiosamente, pero el dolor ya no era tan intenso. Sentía una profunda paz y estaba enormemente agradecido. Dios estaba aliviando mi dolor y brindándome paz. Me arrastraron de vuelta a la celda y me tumbé en el suelo boca arriba. Poco después comencé a sentir mareos, ardor en el estómago y una ligera desorientación, pero mi mente estaba clara. Probablemente era el efecto de la droga. Luego noté que alguien entraba y con esfuerzo abrí los ojos. Un oficial corpulento me movía la cabeza de un lado a otro con unas esposas y decía: soy el comisario y a nosotros, los del Partido Comunista, nos importa el pueblo. Tu hija ha tenido un accidente y está crítica en el hospital. Como padre, ¿cómo puedes no ir a verla? Dinos todo sobre tu iglesia y te llevaremos allí. Si andas predicando tu evangelio pero abandonas a tu familia, ¿quién cuidará de tu esposa y tu hija? Dinos lo que necesitamos saber y podrás volver con tu familia. Oré en silencio. Señor, la policía usa amabilidad para confundirme y me tienta para que te traicione manipulando mis emociones. Señor, te suplico que me guíes para superar esta tentación de Satanás. Ante mi silencio, el comisario insistió: tu hija está en emergencias y te necesita ahora. Habla con nosotros. Danos solo un par de nombres y te llevaremos a verla. Continuó así durante 30 minutos y empecé a debatirme internamente.
Si persistía en mi silencio, me torturarían hasta la muerte, y si mencionaba a alguien de menor importancia, pensé que eso podría liberarme. Recordé que había prometido a Dios nunca traicionarlo. Sin embargo, la tentación del dolor físico me hacía vacilar. ¿Acaso no estaba fallando a Dios? Lo que Él deseaba era que me mantuviera firme en mi testimonio ante Él frente a Satanás, que también observaba mis acciones. No podía decepcionar a Dios. Le rogué: Señor, no seré un Judas, incluso si eso significa morir. Al prepararme para morir por mi testimonio de Dios, humillé y vencí a Satanás una vez más. El comisario siguió insistiendo por lo que pareció una eternidad, pero me mantuve en silencio y finalmente se retiró frustrado. Frustrados por el fracaso de sus métodos de persuasión y amenaza, los policías optaron por una táctica diferente para atormentarme. Un día, uno de los agentes me dijo en tono ominoso: ¿sabes qué es lo más doloroso en la vida de alguien? Te lo diré. Es perder el último vestigio de libertad personal. Desde ese momento me prohibieron usar el baño. La necesidad era urgente, pero no me permitían ir, y eventualmente me oriné encima. Al verlo, 2 agentes entraron con una fregona y me golpearon en la cabeza mientras gritaban: si te vuelves a orinar, te lo harás beber. En ese momento pensé: me volveré loco si esto continúa. Podría pretender estar loco para que dejen de interrogarme y no me torturen tanto. Comencé a actuar como si estuviera desquiciado. A veces miraba fijamente a un punto al azar y otras veces a los policías. Cuando me llamaban a gritos, hacía como que no los oía. Dejé de solicitar permiso para ir al baño y continué orinándome encima. Comenzaron a observarme detenidamente para verificar si estaba fingiendo mis acciones y gestos. Me despojaron de los únicos calzoncillos que tenía, me llevaron al pasillo y me dejaron desnudo a la vista de todos. En algunas ocasiones, cuando pasaban agentes femeninas, los policías a mi lado se reían de mí. Me sentí profundamente humillado y enfurecido. Cuánto despreciaba a esos monstruos disfrazados de humanos. Unos 20 minutos después, me encerraron de nuevo en la jaula. Me sentía absolutamente miserable y sin un ápice de dignidad. Ansiaba enfrentarme a ellos. Al fin y al cabo, lo peor que podrían hacer era matarme, y muerto no tendría que soportar más esa humillación. Mis pensamientos se dirigían a las burlas y humillaciones que los soldados romanos infligieron al Señor Jesús. Lo flagelaron y coronaron con espinas. Incluso le obligaron a cargar la pesada cruz hacia el Gólgota y finalmente lo crucificaron en ella. Jesús soportó toda esta humillación para redimir a la humanidad del pecado sin emitir queja alguna, entregándose en manos de Satanás. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha emergido y es perseguido por el gobierno, difamado por el mundo religioso y rechazado por esta era. A pesar de estas humillaciones, continúa revelando verdades para salvar a la humanidad. Cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Reflexionando sobre su amor, reconocí cuán egoísta y mezquino había sido. Me consideraba un ser humano corrupto que seguía a Dios buscando salvación, pero que deseaba la muerte ante la vergüenza. Eso no constituye un verdadero testimonio. Recordé las palabras del Señor Jesús: la copa que yo bebo, beberéis. Marcos 10:39. Entendí que en esta era oscura y malvada, seguir a Dios implica enfrentar humillaciones que nos permiten compartir las tribulaciones y el reino de Cristo. Las humillaciones y torturas de los policías solo mostraban su vileza y brutalidad, deshonrándose a sí mismos. Al día siguiente, trajeron a un médico para verificar si realmente había enloquecido. Se inclinó sobre una tabla de madera. Me alumbró los ojos con una linterna durante unos 5 segundos, moviéndola rápidamente para observar la respuesta de mis pupilas.
repitió el procedimiento 2 o 3 veces. Luego, tomó mi brazo, lo levantó y pasó unas tijeras por debajo de la axila. Normalmente eso me habría hecho cosquillas, pero sorprendentemente no sentí nada. El médico negó con la cabeza y se marchó. Después de eso, cesaron los interrogatorios, pero continuaron torturándome y limitando mi sueño a solo 2 o 3 horas diarias. Transcurrieron algunas semanas. Un día me llevaron a una oficina y me pidieron que firmara una sentencia que me condenaba a 1 año de reeducación a través del trabajo por evangelización ilegal y alteración del orden público. Me negué, así que 2 policías me obligaron a dejar mi huella dactilar. Oh, oré. Dios mío, he visto cuán malvado y brutal es el Partido Comunista. Desprecio a estos demonios y juro por mi vida que serán mis enemigos mortales. Oh, Dios mío, no importa cuán brutal sea la vida en la cárcel, deseo mantenerme firme en el testimonio y humillar a Satanás. Para mi sorpresa, al día siguiente, la policía me informó que me enviarían a casa. La noticia me emocionó profundamente. Más tarde supe que no aceptan a personas con enfermedades mentales en los campos de trabajo, por lo que no tuvieron más remedio que liberarme. Después de esa experiencia, reflexioné que haber resistido toda esa tortura sin traicionar a ningún hermano indicaba cierta madurez espiritual. Sin embargo, las palabras "muchas veces me han negado frente al diablo" resonaron profundamente en mí y me afectaron mucho. Me vi reflejado en ellas. Había negado a Dios frente al diablo. Durante mi detención y tortura, había negado ser un creyente para tratar de evitar algo de dolor físico. Llevaba años en la fe, pero no reconocía verdaderamente al Dios en quien decía creer. Era lamentable. ¿Qué tipo de fe era esa? ¿Cómo podía llamarme cristiano? Me sentía completamente inútil, tremendamente egoísta y despreciable. Recordé las pruebas que enfrentó Job. Perdió sus bienes, a sus hijos y sufrió llagas por todo el cuerpo. Incluso su esposa lo traicionó, instándolo a renunciar a su fe. Pero él continuó proclamando el nombre de Jehová Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Los santos siempre han defendido el nombre de Dios, incluso hasta el martirio, pero yo ante la persecución negué ser creyente y no reconocí el nombre de Dios Todopoderoso. Me mostré débil y patético, aferrado desesperadamente a la vida. El Señor Jesús advirtió: por tanto, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-33. Cuanto más meditaba sobre esto, más culpable me sentía y más indigno me creía de estar ante Dios. Oré: oh Dios mío, cuando estaba bajo custodia y me torturaban, no me reconocí como tu creyente ante el diablo. Estaba demasiado enamorado de la vida y permití que Satanás se burlara de mí. Soy muy débil y cobarde, no merezco seguirte ni alimentarme de tus palabras. Fue un periodo extremadamente difícil para mí. Sentía que no había dado un buen testimonio, que esto me había manchado y que no era digno de vivir ante Dios. Más tarde leí varios testimonios de hermanos y hermanas que habían sido detenidos y jamás habían negado ni traicionado a Dios a pesar de las terribles torturas. El testimonio que más me impactó fue el de una hermana de 30 años. La torturaron durante 9 días y noches sin dejarla dormir. Le golpearon la boca con unas esposas hasta dejarla desfigurada, pero no pronunció ni una palabra. Su tortura fue más brutal que la mía, pero nunca negó el nombre de Dios. Al comparar, sentí vergüenza. Comprendí que mi fortaleza espiritual era tan pequeña y que yo era extremadamente débil. Me cuestioné por qué había negado a Dios en quien creo
cuando me torturaron. ¿No fue de acaso el temor a ser torturado hasta la muerte lo que me impulsó a actuar así? Me di cuenta de que Satanás había explotado mi miedo a la muerte, usándolo para hacerme fallar en mi testimonio hacia Dios. Sin embargo, la vida y la muerte están bajo el control de Dios. Si iba a morir a manos de mis torturadores, era algo que dependía de la soberanía de Dios y debía resignarme a su voluntad. Aunque perdiera la vida, seguiría firme en mi testimonio hacia Dios y eso sería recordado. Valdría la pena. Oré a Dios diciendo: Señor, si me detienen de nuevo y enfrento tortura, quiero permanecer firme en mi testimonio y agradarte. En diciembre de 2012 fui arrestado nuevamente junto con 5 hermanos mientras predicábamos el Evangelio. En el coche de policía continué orando sin cesar. Oh Dios mío, creo que este arresto es una muestra de tu gracia. Deseo mantenerme firme en mi testimonio ante ti y frente a Satanás. Al llegar a la estación de policía, nos interrogaron sobre la propiedad de los libros que llevábamos. Recordé que 10 años atrás había negado ser creyente y no había dado testimonio. Esta vez sabía que debía afirmar abiertamente que era cristiano y no negar a Dios por aferrarme a mi propia vida. Nos hicieron pasar al vestíbulo para registrar uno por uno. Verificaron nuestras identidades y direcciones y tomaron nuestras huellas dactilares y huellas de pies. Di mi nombre verdadero, pero no encontraron registros míos en el sistema. Tuvieron que revisar archivos más antiguos para encontrar mis datos personales. Me di cuenta de que la policía había eliminado mi registro de residencia, por lo que no aparecían antecedentes de mi detención anterior. Di gracias a Dios por eso. En ese momento, un agente en el vestíbulo comenzó a blasfemar contra Dios, maldiciendo y diciendo: ¿dónde está ese ser divino? ¿Dónde está ese Dios? Si van a creer en algo, crean en mí. Enfurecido repliqué: blasfemas contra Dios. Eso es un pecado imperdonable, tanto en este mundo como en el otro. Él cerró su puño y comenzó a golpearme. Me sentí bastante nervioso y oré. Entonces, 3 o 4 agentes lo sujetaron y lo sacaron de allí. Después, reuní el valor para decir: antiguamente la gente reconocía y hasta adoraba al cielo. Decían que Dios ve tus acciones y el hombre propone, pero Dios dispone. Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas. Él rige las estaciones, dirige el viento, la lluvia y la nieve. Todo crece por su voluntad y nuestra supervivencia depende de su sustento y cuidado. Nadie puede escapar de la soberanía del cielo. Así es. Tras escuchar mis palabras, se marcharon sin más. Al día siguiente, me llevaron a una sala de interrogatorios apartada. Me sentaron en un banco de tigre, con las manos esposadas por separado y las piernas atadas. 2 luces brillantes me iluminaban directamente el rostro, creando un ambiente sombrío. 2 agentes me observaban, lo cual incrementaba mi nerviosismo. Oré a Dios, pidiendo fortaleza en la fe. Uno de ellos me interrogó: predicáis el Evangelio y anunciáis que se avecina un gran desastre. ¿No creéis que esto altera el orden público? Contesté: el libro del Apocalipsis en la Biblia anticipa un gran desastre para los últimos días. Esto es innegable. Nuestro testimonio sobre Dios busca que la gente reconozca la verdad para que Dios pueda salvarlos. ¿Dónde está el delito en eso? El gran desastre está muy cerca. Si continúan persiguiendo a los cristianos e impidiendo la obra de salvación de Dios, estarán actuando contra Él y ofendiendo su carácter. Él los juzgará. Su expresión se endureció, así que les recité un pasaje de las palabras de Dios. Al escucharlo, uno de ellos se quedó paralizado, absorto, mientras que el otro bajó la cabeza y admitió: hemos cometido demasiados actos terribles. Tu Dios Todopoderoso probablemente no nos aceptaría. Esto reforzó mi fe en el impacto de las palabras de Dios. Respondí:
pueden dejar de hacer el mal, detener la persecución a los cristianos y no obstruir la obra de Dios de salvar a la humanidad. Dios es justo y nos juzga según nuestras acciones. Tras esto, la policía revisó sus notas, me desató las manos y los pies y me dejó ir. La liberación fue sorprendente e inesperada. Me preocupaba qué otras estrategias podrían tener preparadas, así que al salir tomé rutas indirectas en bicicleta para asegurarme de que nadie me seguía hasta casa. Mi encarcelamiento y la persecución por el Partido Comunista Chino clarificaron su naturaleza malévola y diabólica. Está compuesta por seres que se oponen a Dios, representando la fuerza más maligna y oscura de Satanás en la tierra. Los rechacé y maldecí en mi corazón. Y reconocí la omnipotencia, soberanía y obras maravillosas de Dios. Sobreviví a este ataque del Partido Comunista exclusivamente por el cuidado y protección de Dios. En momentos de desesperación, las palabras de Dios me iluminaron y guiaron, brindándome el coraje para continuar. Al dar testimonio de Dios, Satanás fue humillado y derrotado. Esto demostró el poder y la autoridad de las palabras de Dios y fortaleció aún más mi fe en Él. Dios siempre manifiesta su sabiduría a través de las trampas de Satanás. Y el gran dragón rojo es solo un peón en las manos de Dios, un instrumento para perfeccionar a su pueblo escogido. Viví esa experiencia y obtuve esa comprensión gracias a la bendición y gracia de Dios. Doy gracias a Dios Todopoderoso. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.